Bueno, volvemos aquí a que se escuche el último bloque y vamos a tener una linda e interesante charla. Sí, tal como decíamos en el inicio del programa, vamos a charlar con Pablo Imen. Él es rector del Instituto Universitario de la Cooperación. Ya está en línea, lo saludamos. ¿Cómo estás, Pablo? Te saludamos Virginia Esteban desde Neuquén. Buen día. Buenas noches, digo, Buenas no buen noches. día. Largo es el día, sí, que buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Pablo, antes que nada, queríamos consultarte sobre esta situación tan particular que se dio en la ciudad de Buenos Aires, esta disputa entre el gobierno de la ciudad, el gobierno de nuestro país sobre la presencialidad y esta cuestión que llegó incluso hasta estrados judiciales. ¿Cómo pudiste observar todo este conflicto? Bueno, es un caso interesante y novedoso que me obliga a hablar más de política que de pedagogía, porque creo que ustedes recuperaron en algún momento esa frase de Larreta que la educación es una cuestión de vida o muerte, y es curioso que alguien exprese discursivamente ese interés por la educación cuando el presupuesto educativo en los últimos años de su gestión o del 2011 para acá bajó del 27 al 17 y pico %. En este momento es el presupuesto más bajo del país. Este mismo año, en ese presupuesto más bajo, curiosamente se recortaron 370 millones de pesos. Una parte de eso afectado al Plan Sarmiento, que tiene que ver con las computadoras y la conectividad, y otra parte infraestructura escolar, que tiene que ver con adecuar las instituciones educativas a las condiciones de la pandemia. De manera que es muy curioso que alguien hable en su discurso sobre el derecho a la educación cuando toda su política va en el sentido contrario. De manera que uno podría concluir que más bien no solo en Argentina, porque este proceso de la pandemia por supuesto tiene un carácter planetario y las derechas se copian entre sí y a veces trabajan coordinadamente, han puesto a la educación como una plataforma, en nuestro caso, para esmerilar una política nacional que ha puesto en el centro de su preocupación el cuidado de la vida, ¿no? De manera que, bueno, eso es raro que alguien que se ha dedicado a destruir a la escuela pública hoy proclame su defensa. Pablo, ¿y cómo es la situación? Te usamos un poco de cronista también, digamos, ¿qué pasa? ¿Hay presencialidad? Digamos, ¿las familias están mandando a sus hijos, hijas a las escuelas? No hay un mapa homogéneo en la ciudad de Buenos Aires. En general los docentes están yendo. Bueno, en el contexto de los paros la presencia está mucho más raleada, pero lo cierto es que muchas familias no mandan a los hijos a la escuela. De hecho, hay grupos de familias organizadas que están diciendo privilegiamos la defensa de la vida, no queremos que nuestros hijos contagien a nuestros padres y entonces los viejos en el hogar corran un riesgo de vida. Por lo tanto, el panorama, uno podría decir que se aprendía de manera mucho más pareja en el contexto de virtualidad que en esta presencialidad, que es un simulacro de aprendizaje y que no permite de verdad aprendizajes efectivos. De manera que se han denunciado ya muertes de docentes por COVID en la Ciudad de Buenos Aires, como en el resto del país. De manera que algún día este gobierno, que a mi juicio defiende un proyecto de muerte, porque de eso es de lo que estamos hablando, tendrá que rendir cuenta, no solamente en las urnas, por una política pública que está generando tremendos perjuicios para la salud y la vida de la población. Sí, muy difícil de entender, ¿no? Las posturas de Rodríguez Larreta. A veces pensamos que hay una intencionalidad de sacar un rédito político. Tal vez puede ser que prefiera sostener la presencialidad porque no puede garantizar la virtualidad. No sé, es muy difícil de comprender, ¿no? Sí, hay algo también interesante, y es que según declaró el ministro Trota, la Ciudad de Buenos Aires se negó a dar el listado de los 6.500 chicos sin computadoras. Claro. Y no firmó el acuerdo para que sean provistos del dispositivo. Entonces, una vez más, no se garantiza la presencialidad, pero tampoco la virtualidad. Y bueno, yo creo que efectivamente hay una intencionalidad del peor tipo, política. Yo enaltezco la actividad política como una práctica transformadora, pero bueno, también la derecha la usa en el sentido de perpetuar un orden social
que está en una crisis orgánica, hablo del neoliberalismo, porque bueno, a lo mejor focalizando mucho en la presencialidad o no en las escuelas, perdemos de vista que lo que puso blanco sobre negro la pandemia y el COVID-19 es que hay un sistema social de carácter planetario que está en el banquillo de los acusados, que está en una crisis profunda y que hace que un médico tenga que elegir entre quién vive y quién muere, y donde mientras se caen de manera brutal las economías, un puñado de empresas vinculadas, por ejemplo, a la informática, generan ganancias extraordinarias, ¿no? Entonces, bueno, creo que la crisis que expresa el COVID-19 es la crisis de un orden, y por supuesto esta crisis del orden se expresa también en el campo de la educación. Más allá de este debate sobre la presencialidad, vos como, bueno, justamente para hablar un poco de pedagogía, ¿cómo analizás que hoy se está pudiendo llevar adelante el proceso educativo, todo lo que sucedió el año pasado? ¿Qué es lo que han podido ver, analizar, reflexionar? Bueno, en verdad lo que nos dicen muchos compañeros y compañeras docentes es que, a ver, recordemos un poco, cuando llega el COVID-19 pasa algo inédito en el mundo, que es que por primera vez en los 150 años que se estructuraron los sistemas educativos, prácticamente la totalidad de los países le hace a los chicos y a los docentes estar afuera de las instituciones, ¿no? En mayo del 2020, según la UNESCO, 1.500 millones de chicos y chicas estaban fuera de las instituciones educativas, y a la vez el otro dato es que de esos 1.500 millones, más de 800 carecían de conectividad, de dispositivos o de ambientes adecuados para estudiar. En ese contexto se abrió un proceso interesante, digo yo, respecto a tu pregunta, que para mí requiere un rodeo. Por un lado, puso de relieve la desigualdad educativa en términos no solo de los y las educandas, porque había cantidad de chicos sin conectividad o sin computadora, sino también del colectivo docente, porque había docentes que no tenían computadora o que tenían dificultades de conectividad o que tenían hijos y se les impedía el trabajo del aula en la casa. Se intensificó brutalmente el trabajo docente, pero hubo como contrapartida otros fenómenos que me parecen a mí muy interesantes, ¿no? Que creo que en Neuquén también deben haber ocurrido. Uno es que como nunca hubo un trabajo colectivo entre enseñantes, entre educadores y educadoras, para discutir qué y cómo enseñarle a los chicos, ¿no? Y ese carácter colectivo del trabajo, que es una propuesta que hacía Simón Rodríguez en 1794, se pudo plasmar a partir del escenario extraño de la pandemia y catastrófico. Segundo, una novedad interesante fue vincular la respuesta a las preguntas para qué educar, qué enseñar, vincular como nunca la vida cotidiana al currículum escolar. Por ejemplo, según cuentan, a través del trabajo de la cocina, preparando la comida a los chicos, estudiaban física, química, historia y hasta música, de manera que hubo como nunca también una aproximación notable entre la vida y la escuela. Y otro rasgo también muy fuerte fue el afecto en situaciones muy difíciles y el vínculo entre el hogar y la institución educativa, que también permiten avisorar una nueva escuela. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la pandemia puso de relieve dos caminos posibles y coexistentes. El camino de la desigualdad, pero también el camino de la construcción de una educación diferente. Hay un cuarto elemento también, que es el uso muy creativo de recursos de la informática. Muchos docentes a poncho, porque no tienen formación en la modalidad virtual, pero desplegaron enormes dosis de creatividad y lograron procesos muy valiosos. De manera que yo diría que esta vuelta forzada a la escuela presencial, en verdad vino a desarticular un proceso de aprendizaje colectivo que se vino haciendo durante el año 2020, sin dejar de mencionar que, por supuesto, está pendiente la creación de una plataforma pública para que todos y todas tengan acceso, está pendiente que todos y todas tengan computadoras, está pendiente que los y las docentes tengan herramientas de lo que es la modalidad virtual. Pero bueno, agrego como dato de época, uno de los rasgos de esta etapa histórica es la cuarta revolución industrial,
es decir, que la tecnología se mete como nunca en la vida cotidiana de los hogares. Y acá recupero un texto de Celestin Freinet, que era un maestro francés que trabajó mucho desde la perspectiva del cooperativismo, y él en la década del 60 escribió un libro que se llama Las técnicas audiovisuales, donde decía, en esa época, la televisión, la radio y el cine, que son demonizados por muchos maestros porque distraen a los estudiantes, son elementos de la realidad de nuestros estudiantes. Por lo tanto, la discusión no es si cine, radio y TV sí o no, sino cómo incorporar la televisión, el cine y la radio al proyecto pedagógico. Entonces me parece que, no sé si contesté a la pregunta, pero sí. la vuelta forzada en verdad desestructuró lo que se venía caminando y me parece que hay una tarea que hay que hacer para la pospandemia, que es cómo pensar un proyecto pedagógico que articule lo presencial y lo virtual, ¿no? Pablo, y con todo esto que contás, ¿crees que cambió la valoración de la sociedad sobre los y las docentes, sobre la escuela pública? Sí, absolutamente. A ver, primero la sociedad es una categoría que a mí me da como cosa porque de ningún modo es homogénea, ¿no? La propia ciudad de Buenos Aires tiene enormes masas de militantes por las mejores causas y después tiene una gran porción de personas cegadas por el odio. Entonces yo no sé si la ciudad de Buenos Aires es una unidad ni la sociedad, pero sí diría que se valorizó muchísimo, me parece, en este periodo el aporte de los y las educadoras como del personal de salud, que también están en la primera trinchera de fuego, y que a nosotros nos puso en un lugar protagónico en esta etapa y donde creo que se va a valorar más la escuela o la educación como requerimiento y necesidad social. Lo que sí también tenemos que tener claro es que la pandemia está abriendo una disputa acerca de qué proyecto de sociedad va a tener la humanidad después de esto, ¿no? Y así como hay una disputa acerca de qué economía, hay una disputa de qué educación, y la derecha viene con un proyecto muy claro de carácter tecnocrático, de carácter mercantilista. Hay un movimiento que se llama homeschooling, que es la idea de la educación en el hogar, mediado por la computadora. En la ciudad de Buenos Aires se empezó a implementar la secundaria del futuro, que presupone un porcentaje importante del tiempo del estudiante en la casa con su computadora, de manera que, digo, no quiero sembrar alarma, pero está en curso una disputa muy de fondo acerca de cómo va a ser la educación en la pospandemia, y eso nos exige entonces tensar la creatividad y digamos, tomar lo que se aprendió en este año y medio. También quiero decir que Neuquén tiene un enorme acumulado, porque construyó varias transformaciones, creaciones curriculares en el nivel inicial, en el nivel superior y ahora en el nivel secundario, que dan una gimnasia, si se quiere, para construir la educación de la pospandemia, y que es un territorio de lucha que ya se está revelando con toda su brutalidad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Pablo, te agradecemos este tiempo. Nos quedaron un montón de cosas para charlar, pero bueno, otro día te llamamos. Seguro no tenés nada mejor que hacer un día casi a las 11 de la noche que comunicarte con nosotros, pero bueno, muchas gracias por esperarnos y por charlar aquí. No, gracias a ustedes. Para mí es una alegría y un orgullo participar del programa de un sindicato que está haciendo historia. Así que les mando también un abrazo y quedamos comunicados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Pablo Imen, el rector de la Universidad de la Cooperación, bueno, muy interesante, mucho más nos quedó, ¿eh? Debo decir que teníamos planeado también algunas otras cosas. El productor nos va a retar, quiero que lo sepas. Sí, está no hablando, preguntamos... pero yo no lo entendí, ¿qué es lo que dice? Ah, ahí está. Nos vamos con la segunda parte de la nota. Muy la bien. segunda parte de la nota es el CEPEN 22. Y que relacionado con lo que hablaba Pablo, ¿no? Digamos, lo que sucedió el año pasado, las dificultades de conexión, de vinculación de un sector de la sociedad que, como vos decís, es difícil. Es uno de los que más sufrió, digamos, estos chicos grandes ya entre 16, 18 y de más edad que no han terminado el secundario y que, bueno, el año pasado fue muy difícil. Nos vamos con eso y ya los saludamos, ¿eh? Las saludamos, nos veremos la semana que viene, el jueves que viene. Hasta luego. El año pasado lo atravesamos todo desde la virtualidad, lo cual fue bastante complicado.
generó un montón de dificultades, no solo de parte de los y las estudiantes, sino también de los y las profes. Costó mucho el trabajo, se trabajó muchísimo también, pero bueno, por ahí nos quedó esa sensación de que no pudimos llegar como nos hubiese gustado. Como nosotros no tenemos piso tecnológico, no entramos dentro del plan Conectar Igualdad, porque en las escuelas nocturnas tenemos estas dificultades de que no somos incorporados, somos más excluidos que todas las escuelas por la matrícula, porque son alumnos tanto menores como en el CPEM 22 tenemos los alumnos que son menores a partir de los 16 años y después tenemos mayores ya. Pero bueno, se nos hizo muy difícil porque los chicos no tienen, y las chicas, ¿no? Los alumnos no tienen este dispositivo tecnológico, un teléfono, computadora, menos. Internet era toda una pelea porque internet no hay alcance, o sea, no todos tienen alcance, muchos de nuestros alumnos y alumnas lo que viven con algún tutor, con algún abuelo, con abuelas, con algún pariente por ahí, o algunos son padre o madre de familia, entonces como que un costo más se hizo muy difícil. Nosotros usamos a través del Facebook, WhatsApp, o sea, fue todo un año con varias dificultades. Se perdió algo muy importante, que fue la contención que los docentes dan dentro de la institución, es otra cosa. Se perdió porque los chicos ya, esto de terminar el trabajo, vamos que vos podés, bueno, lo hacemos de otra manera, se perdió al no tener ese contacto presencial, dificulta mucho el tema del el dictado de clase y el proceso de enseñanza y el de aprendizaje. Nosotros tuvimos una dificultad muy grave que fue que haber dicho que tenían promoción automática a principio de año a nosotros nos dificultó mucho porque venían trabajando los alumnos y alumnas, como que confundió, entonces muchos se creyeron que ese año no iban a hacer nada y por más no hacer nada podrían estar, aunque después bueno se fue articulando, nosotros hicimos muchos trabajos integradores, muchas posibilidades se les brindó a los alumnos para que no sabíamos qué calificación se le iba a poner, o sea, todas, muchas dificultades de ingreso, que nosotros decíamos, bueno, tenés una nota, corregimos el trabajo y lo tenés bien, lo tenés aprobado y demás, no estaba, o sea, eso no estaba, no sabíamos cómo íbamos a seguir, entonces todos los alumnos por ahí tenían esa duda y bueno, que después se fue aclarando el tema de decir, no, si bien ustedes pasan de año, tienen que aprobar las materias, si no lo van a tener en proceso, trabajamos con unidades pedagógicas, fue todo, de agosto en adelante, todo un proceso de comunicar cómo iba a ser todos los meses posteriores, ¿no?